Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Libertópolis. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. En Contravía por la tarde. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Ya arrancamos este lunes en Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias. Qué gusto estar acá contigo nuevamente y con toda la audiencia siempre los lunes. Así es, un gran gusto tenerte. Y también un saludo a Mario que nos acompaña en los controles. Y hoy vamos a hablar de varios temas, así que si quieren mandarnos sus mensajes lo pueden hacer a través del 4585-4280 y también lo pueden hacer a través de la transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Vamos a hablar de dos temas. Uno es la recomendación de no quitarle el antejuicio al alcalde Álvaro Arzú. Y por otro, vamos a estar hablando también de las decisiones y las actuaciones que ya han hecho la comisión postuladora, que va a nombrar o que va a enviar a 6 candidatos a ser fiscal del país, a ser el fiscal general, y de los cuales pues Jimmy Morales tendrá que elegir. Así que arrancamos con las principales noticias. Ayer se dio a conocer familiares cercanos del artista Elmar Rojas, quien falleció ayer a la edad de 75 años. Desafortunadamente, pues él se encontraba internado en un hospital privado debido a problemas con una enfermedad, en este caso terminal, que padecía de cáncer, y ayer falleció Elmar Rojas, un artista pues referente en Guatemala de las artes plásticas. Por otro lado, hoy se dicta el arraigo en contra del diputado Roberto Villate. El miércoles pasado, el 14 de febrero, la Corte Suprema de Justicia resolvió quitarle el privilegio de antejuicio a Roberto Villate, y la decisión o el informe que había enviado el juez pesquisidor era que no era necesario quitárselo. La Corte Suprema determina que sí, y ahora el juzgado un juez autoriza el arraigo en contra de Roberto Villate, quien está siendo acusado por el financiamiento electoral ilícito. El juzgado de primera instancia penal de delitos contra el ambiente autorizó el arraigo contra el congresista, y el objetivo es que se asegure su permanencia en el país, y él está siendo acusado por financiamiento electoral ilícito durante la campaña 2015. Esta es una de las notas. Otra, el Ministerio de Defensa no sabe dónde se encuentra el general Eric Melgar Padilla. El ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, pues dijo desconocer cuál era el paradero de Eric Melgar Padilla, quien tiene pendiente una orden de captura por el caso de manipulación de justicia, el cual está relacionado con la muerte de su padre. El general había sido pues recientemente ascendido y es comandante de la primera brigada de la Policía Militar. Melgar Padilla pues fue citado en el juzgado primero de instancia penal por su posible participación en este caso, el cual fue el viernes pasado. Se realizaron capturas, entre ellas al exfiscal contra el crimen organizado, Ronnie López, y se le acusa, o en este caso se acusa de haber manipulado la investigación para pues condenar a personas que se utilizaron pruebas manipuladas para esta condena. Así que está siendo buscado. Según el ministro de la Defensa, mañana tendría que presentarse, ya que está de descanso, mañana tendría que presentarse a mediodía, y entonces pues veremos si se presenta o no a su trabajo, y también pues esta situación que supongo ya habrán girado
orden de captura al respecto. Y en este punto, pues, el arraigo que se dicta, porque por otro lado, también otra nota, y me gustaría que irlas juntando todas, porque todas tienen que ver con justicia, Alejandro, Sí. es el que el juez rechaza el recurso del diputado Felipe Alejos, el titular del juzgado tercero, Maynor Moto, de primera instancia penal, rechazó un recurso legal que presentó el diputado Felipe Alejos para, pues, en contra de su proceso de antejuicio, y el recurso estaba denominado como actividad procesal defectuosa. El juez razonó que por tratarse de una solicitud de antejuicio, la ley no lo facultaba para resolver ningún recurso y por consiguiente se inhibía y lo remitiría a la Corte Suprema de Justicia. Este diputado, Felipe Alejos, está siendo señalado por el Ministerio Público de pertenecer a una estructura que traficaba con influencias con la SAT para acelerar el proceso de devolución del crédito fiscal. Así es. Sí, digamos, en este caso, el último que mencionaste, pues, son cuestiones de procedimiento al final, ¿verdad? Que muchas veces los abogados plantean con tal de ir ganando tiempo o atrasando, digamos, el avance de los procesos, porque lógicamente supondrán que habrá algún fallo adverso en algún momento, ¿verdad? Entonces la táctica que mucha gente, entre comillas, usa para litigar es esa, ¿verdad? Estar planteando recursos y amparos y este tipo de situaciones. Habría que ver las circunstancias concretas, ¿verdad? Lastimosamente en medios no se da mucho detalle, ¿verdad? Es un poco difícil opinar sobre en qué consiste la actividad concretamente, pero entiendo que fue por cuestión de procedimiento o cuestión de que se planteó ante un es decir, por alguna situación de temporalidad, alguna cosa así. La verdad, en algún medio escuché unas declaraciones del diputado y más o menos deduje qué era lo que estaba tratando de decir, porque creo que él no es abogado, entonces tampoco estaba, digamos, explicando de forma técnica cuál era la base del recurso, pero al final pues son cosas procedimentales, ¿verdad? En caso de un diputado es muy claro, ¿verdad? Quien al final del día resuelve un tema de antejuicio es la Corte Suprema y pues se nombra también un juez pesquisidor que es un integrante de una sala. Así es, y ¿verdad? entonces en cuanto se cumpla eso, no veo mayor problema, ¿verdad? No debería por qué haberlo. Por el otro lado, otra de las notas que ha estado circulando es esta interpelación que harán a la ministra de Relaciones Exteriores, sí, a la canciller Sandra Jovel. Al parecer es por esta solicitud la hace la ONU. Exacto, y la está solicitando también el Frente Parlamentario por la transparencia, por su visita a la ONU y por esta solicitud de quejarse en contra del comisionado de la CICIG. Según la canciller Sandra Jovel, pues señaló que el titular de la CICIG, Iván Velázquez, había incumplido con su mandato, había violado los derechos humanos, mediatizado los casos y se había extralimitado en sus funciones e injerencia en el sector justicia y de seguridad. Estas fueron algunas de las quejas que presentó la canciller en contra del actual comisionado y ha hablado respecto a que no están en contra, o al menos el gobierno no está en contra de la CICIG, sino del actuar de este comisionado. Sí. Ahora resulta que este Frente Parlamentario por la transparencia presenta esta solicitud para interpelar a la ministra. Sí, digamos que la interpelación es una prerrogativa que tienen los diputados y es parte de una función constitucional de fiscalización y eventualmente pues se puede llegar incluso a un voto de falta de confianza, que es un voto por mayoría calificada que se tiene que producir en el Congreso y puede en dado caso ser separado de un cargo un ministro. Que un tema de esta naturaleza llegue a eso, yo honestamente lo veo muy difícil, ¿verdad? Estos son temas más bien de tipo político en el sentido muy amplio, ¿verdad? Es decir, lograr el consenso político para destituir a una ministra del gabinete actual
veo muy difícil que haya suficientes diputados que lo logren, ¿verdad? Por otro lado, salir a una defensa oficiosa de naturaleza política, como lo han hecho tantos en Guatemala, del comisionado Velázquez, también es absolutamente político. Como también lo es querer expulsarlo, porque sí, porque hay mucha gente y muchos intereses que se ven amenazados por la labor que ha llevado a cabo y estarían muy felices de verlo salir. Lo que sí es cierto, yo creo que si uno analiza esto de una forma un poco más fría y más prudente y más serena, es que sí, yo creo que sí es válido cuestionar el actuar del comisionado. Yo particularmente le he criticado algunos puntos, como también le he reconocido muchos de sus aciertos. Pero, digamos, un tema, por ejemplo, fue la presión que se hizo para que se aprobaran las reformas constitucionales en la medida que él quería, ¿verdad? O en la medida que ciertos grupos querían. Eso no era prudente, ¿verdad? Eso había que discutirlo, consensuarlo, analizarlo. La propuesta realmente tenía muchas deficiencias perfectibles y hubiera sido bueno, ¿verdad? Yo sí soy de la opinión de que hay que mejorar algunos temas constitucionales, sobre todo en cómo se integran las cortes, la Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, cómo se nombran a los magistrados de la Corte de Apelaciones, porque es muy politizado. Entonces, pero eso lo hemos venido diciendo desde que se viene proponiendo ProReforma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no lograr un nivel de discusión amplio y de consenso y escuchar a todos y lograr reformas técnicas bien hechas, ¿verdad? Y no este superpoder que si bien, digamos, hoy hay muchos poderes políticos que cooptan a la Corte Suprema, lo que estaban proponiendo era una versión diferente donde hubieran sido otros los que hubieran ejercido esa labor, ¿verdad? Gente posiblemente de grupos de presión o ONGs ajenos al sistema tradicional. Entonces, no es así nomás de que tienen que imponer las reformas que yo quiero y si no lo hacen, pues están en contra de la corrupción o están a favor de la corrupción, en contra de la lucha, y cualquiera que ose discrepar con la palabra incuestionable de don Iván Velázquez, pues seguro, ¿verdad?, se opone. Es decir, esos son argumentos falaces, ¿verdad? Yo creo que, claro, otra vez hay gente que se aprovecha, ¿verdad? También está el tema, lógicamente, del interés directo del presidente, su hermano y su hijo involucrados en un proceso penal. Pero por otro lado, uno también puede ver la severidad con la cual se han dirigido en contra de ellos, cuando tal vez un análisis más objetivo diría que hay delitos que no necesariamente encajan, no voy a decir a simple vista, a vista de lo que se tiene, de lo que se les está acusando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien perfectamente bien puede comentar por qué a los exfuncionarios tales no se les incluyó el tema de asociación ilícita o lavado de activos y en este otro caso porque sí, ¿verdad? Es decir, si hay una razón, pues que se explique y que se entienda, pero si no, pues siempre dejan lugar a dudas legítimas que uno puede plantear, ¿verdad? No se trata de decir uno está bien o uno está mal, sino simplemente que todo se aclare, ¿no? Entonces, pero al final sabemos, ¿verdad? Y ya no faltará don procurador de los derechos humanos en plantear su amparo, si no le gusta, y no faltará la Corte de Constitucionalidad también en ejercer el protagonismo que tanto le gusta, ¿verdad? Y con sus fallos politizados e igual pues otros abogados que andan por ahí también defendiendo oficiosamente a la CICIG, queriendo salir en caballo blanco, que no es lo mismo que estar en contra de la CICIG, que respaldar su labor, que respaldar la lucha contra la corrupción, que respaldar al mismo comisionado. Pero lo lógico es que toda esta gente que anda ahí, pues algún interés tendrá también que los impulsa, ¿no? Eso es natural, ¿verdad? Esa es la naturaleza del ser humano. A final de cuentas, lo que está sucediendo en este caso es que no podemos, y en algún momento escribí al respecto, no puedes dar un apoyo incondicional a ninguno de este Claro. tipo de políticos y hay que ser objetivos en eso. Así es. Por otro lado,
me llama la atención que toda esta gente que se arroga el papel de la lucha contra la corrupción no ha exigido la desregulación, por ejemplo, quitar trabas a la función, a poder realizar trámites, por ejemplo, quitar trámites. Y por otro lado también... Eliminemos los aranceles. Por ¿verdad? ejemplo. Se acabó la línea. Y se acabó la Cierren línea, se las acabó la aduanas aduana. mañana y se acabó la línea, se acabó el problema. Y este Frente Parlamentario por la Transparencia, la pregunta que me hago es cuándo ellos o cualquier otra bancada va a citar y a interpelar al ministro de Educación que firma un pacto que a todas luces no cumple con ninguna característica de mejorar la educación y ni siquiera hay dinero para pagar el pacto. Y ahí no hay amparos, ¿verdad? Ahí no hay un amparo oficioso. Es decir, esas son las cosas que ¿verdad? Pareciera ser que sí hay cierta selectividad, ¿verdad? Como que sí hay ciertas inclinaciones de tipo ideológico para manejar ciertos temas, que eso es lo que con toda seriedad y con toda propiedad se cuestiona, ¿verdad? ¿Dónde está Jordán Rodas para protegernos? Así como estaba tan preocupado que FOPA se fuera a quedar sin trabajo, ¿dónde está para que nosotros no nos quedemos sin trabajo? ¿Dónde está pidiéndole a la Corte de Constitucionalidad que resuelva en un caso donde ya miles de personas se han quedado sin empleo? Por ejemplo, sí. ¿Dónde está esa lucha contra proteger a los derechos individuales? Y por otro lado también, ¿dónde están estos diputados que hablan del proceso o de la lucha contra la corrupción? Y porque esta señora está en contra de lo que está haciendo este señor Iván Velázquez, ahora resulta que la van a interpelar, pero no van a interpelar al ministro de Educación, por ejemplo, por haber firmado un pacto a todas luces imposible de cumplir. Sí, no, totalmente. Y digamos, pongamos un ejemplo concreto, ¿verdad? Y esto es lo que la gente al final tiene que entender y lo hemos insistido tanto en este grupo, digamos, del Libertópolis, en estos programas. La gente ve el tema de corrupción en el transporte urbano, ve el pésimo servicio, ve cómo las empresas al final, por lo que pelean, empresas entre comillas, por lo que pelean es por un subsidio archimillonario que al resto del país le toca pagar. La gente ve irracionalmente que quiere seguir pagando una tarifa que no es viable, a pesar de que le den un servicio de pésima calidad donde van colgados como orangutanes de buses que apenas caminan. Entonces, cualquiera que ose decir hay que liberalizar el transporte, claro, está loco. Entonces, loco es el que quiere seguir haciendo las cosas de igual manera y que espera que funcionen diferente. Ahora, yo no veo un congreso o una municipalidad o un comisionado, si le gusta, digamos, intervenir en dar recomendaciones. Y no dije interferir, dije intervenir, participar, que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. En dar recomendaciones para combatir la corrupción, pues perfectamente bien podría salir y decir, miren, liberalicemos esto, ¿verdad? Que lo haga la competencia de mercado, que las tarifas sean competitivas, que haya diferentes niveles de ofertas, unas más caras que otras, pero más cómodas, pero más seguras. Y eso del subsidio es inmoral porque obliga a los ciudadanos de Quiché, de San Marcos, de Petén, de Baja Verapaz a pagar impuestos para que nosotros los capitalinos tengamos transporte entre comillas barato, y además el subsidio no es para las personas de escasos recursos, es para gente que se forra de plata porque fueron y tuvieron el suficiente cuello o pagaron las mordidas para que a ellos les dieran el cartón, la licencia de operación de una ruta, un cartel, un oligopolio, un monopolio. ¿Por qué la gente no cuestiona estas cosas? Es decir, el tema del transporte se puede resolver de la noche a la mañana liberalizando el sector. Y quien está pensando, no, este está loco, ya está hablando de libre mercado y mañana van a haber 20 millones de buses y no va a funcionar y no va a servir. No, señor. Se ponen paradas establecidas que pueden ser usadas por cualquier empresa que dé el servicio y tiene que pensar que por cada, digamos, y respetada sobre todo, porque lo que uno sí ve es que la gente se lanza de los buses como que fueran kamikazes, pero lo que iba a decir es, por cada bus de calidad, que sea un sustituto de mercado, una alternativa de mercado, a lo que hay actualmente, van a desaparecer N cantidad de vehículos particulares que hoy no les queda otra que tratar de
comprar un vehículo Es que medio les funcione porque no quieren arriesgar su vida, claro, o una motocicleta. claro, Entonces, al final es eso también. va a haber una sustitución ahí de transporte más caro, que es conducirse un vehículo particular, donde uno se tiene que gastar el equivalente en gasolina para recorrer 40, 50, hasta 100 kilómetros diarios, versus pagar, digamos, un costo compartido entre múltiples usuarios. Entonces, usted hoy se puede estar gastando 1 galón de gasolina al día, 2 galones de gasolina al día, probablemente tenga que pagar 5 o 10 quetzales, le va a salir mucho más barato, es mucho más eficiente. Si se liberaliza todo, incluidas las tarifas. Así ¿Dónde es. ves a los estudiantes sancarlistas protestando a favor de eso? Ahora protestan para seguir pagando tarifas de hace más de 30 años, ¿no? Es absurdo. Y pidiendo que, como tú dices, gente de otros lugares que en su vida tal vez vendrán al país, vendrán a la capital, tengan que financiar este transporte. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de la recomendación que dio la juez pesquisidor respecto al caso de Álvaro Arzú, del alcalde Álvaro Arzú. Cuál fue el informe y cuál será el seguimiento o cuál es el proceso a seguir en este caso, donde también pues entra mucho el tema de transporte, ya que salió a relucir también la figura de la municipalidad dentro del tema de transurbano. Vamos al corte y regresamos. Libertap es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará La aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertap es la aplicación. De tu almuerzo, disfruta cada mordida. Nuevos sándwiches Campero. Pan brioche con una deliciosa pechuga de pollo extra crujiente o a la parrilla. Pepinillos, lechuga y nuestra única salsa Campero. Ven o pídelos al 1777. Esto es Sabor Campero. Samboricé mi casa con los nuevos pisos de Samboro y mis amigas dicen que ahora sí se refleja toda mi personalidad y estilo. Samborizar es dar un perfecto estilo europeo a cada rincón de tu hogar. Samborízalo con Libercon de Bitcoin. El Bitcoin la gente lo está usando para enviar dinero al instante a un familiar en otro país, o incluso si uno tiene que pagar un proveedor en China, en 5 minutos podemos hacer que el chino tenga su billetera Bitcoin en su celular y ya le podemos enviar todo el pago completo. Libercon de Bitcoin junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en todo ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. Precio normal, $150. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Intelab y Hotel Courtyard Marriott. Organiza Libertópolis. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. Intelab. 2328-0000. Por ti, mi compromiso, mi solidez, mi esfuerzo. Por ti soy mejor, porque eres quien mueve todo y logra todo. El mundo del trabajo cambió y yo cambié por ti. Soy tu banco, el del incansable, el del emprendedor, el del trabajador. Soy Bantrap y trabajo por ti. Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios. @Libertópolis.
gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Estamos transmitiendo en facebook.com/libertopolis.com. Muchísimas gracias a Walter Fer, muchísimas gracias por compartir. También quiero agradecerles denme un segundo, aquí está, a Kenneth Jason Bolaños, muchísimas gracias, a Chapín Guate, muchas gracias, Warren Orbo también, muchas gracias, y a José Calderón también, muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión. Estamos platicando respecto a las principales noticias, hemos hablado acerca de esta interpelación a la ministra, a la canciller Sandra Jovel por haber solicitado la salida del comisionado Iván Velázquez, y cuestionábamos el hecho de dónde también están esas luchas o esas acciones realmente contundentes contra la corrupción, y por ejemplo la interpelación hacia el ministro de Educación por la firma de este pacto a todas luces pues ilegal y tal vez, pues si no ilegal, sí ilegítimo a todas luces. Y ahora vamos a tocar este tema en el cual la juez quinto de primera instancia penal, Judith Secaida, recomendó en su informe no retirarle la inmunidad al alcalde capitalino, al alcalde Álvaro Arzú. Este informe se lo entregó a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, también del ramo penal, para que pues tome una decisión respecto a cuál será si le quitarán o no este privilegio al alcalde. Así es. Esto es una recomendación al final, ¿verdad? Y obviamente la decisión la tomará la sala. Y sabemos que después vendrán, el que no quede conforme con esa decisión, vendrá pues la posibilidad de seguir planteando. ¿Cuál sería el camino aquí? Porque por un lado a él le están solicitando que le quiten el privilegio de antejuicio por las investigaciones que hizo el MP y la CICIG, donde parece que hicieron compras a una cooperativa en la cárcel, el Torre Fuerte, que era administrada por Byron Lima para la campaña electoral del 2000, de las anteriores, de este periodo, en el 2015. Y entonces, al parecer, alteraron las facturas, utilizaron fondos de la municipalidad para pagar estos artículos de campaña. Y por otro lado también se dice que hay 3 plazas fantasmas en las cuales pues, se benefició el alcalde Álvaro Arzú. Entonces, por estos indicios, bueno, dicen, hay que quitarle el antejuicio. Y tú decías, bueno, si alguna de las partes no está conforme, esto seguirá. Y obviamente va a haber uno que no esté conforme. Claro. ¿Qué seguiría ahí? Sí, bueno, sí, obviamente vendría pues el famoso amparo, ¿no? Y la respectiva apelación, pero digamos, otra vez, ¿verdad? Lastimosamente en Guatemala todo pareciera ser que se maneja bajo criterios de tipo político. En países que tienen sistemas judiciales mejor establecidos, mejor consolidados, incluso los mismos fiscales deciden, y eso hay que entenderlo bien, ¿verdad? Porque si no alguien va a decir es que otra vez la discreción y aquí y allá. Pero es lógico que, digamos, hay casos de mayor impacto y casos más graves y que ameritan, digamos, más atención, y hay casos menores que tienen un costo de oportunidad, digámoslo así. Es decir, ante un asesinato y un accidente de tránsito, si el Ministerio Público tendría que resolver temas de accidentes de tránsito en lugar de tratar de fomentar una conciliación entre las partes, por ejemplo, o una vez haya una conciliación entre las partes, imaginémonos que el Ministerio Público quisiera seguir con el tema de perseguir al responsable cuando tiene múltiples casos por asesinatos, por violaciones y todo. Cualquiera diría, mire, dadas las limitaciones de tiempo, de recursos, de personal, etcétera, mejor enfóquese en nosotros, que son bastante más graves. Esa es un poco la lógica de lo que estoy tratando de decir. Acá no estoy hablando de cuestiones privadas, pero yo honestamente, esta es mi opinión muy personal. El tema de las plazas fantasmas, entre comillas, lo veo marginal, digámoslo así. Es decir,
que probablemente el señor Arzú utilizó su posición para darle empleo a las viudas de sus dos miembros de su equipo de su seguridad. Sí, ¿verdad? Está bien. Le dio trabajo a la viuda de Obdulio Villanueva, le dio trabajo a... No recuerdo quién era la otra persona. Es decir, armar, digamos, un tema de esta naturaleza, cuando probablemente haya cosas más graves que perseguir, obviamente me refiero e investigar en contra de acciones tanto de la municipalidad como el alcalde, probablemente sí. Entonces, como para poner las cosas en perspectiva. Ahora el tema de utilizar fondos de la municipalidad para su propia campaña, pues ese es un tema, obviamente, que amerita más atención y que yo considero que sí es más grave. Entonces yo me enfocaría, si yo fuera el Ministerio Público, por así decirlo, yo me enfocaría en ese punto. Entonces, ¿qué elementos hay ahí entre lo que el Ministerio Público pudo haber aportado? Que recordemos que esto parte de una declaración que da la viuda de Byron Lima, su ex esposa, que ahora pues digamos, la hipótesis podría ser que ella se ve acorralada, digamos, o presionada, o por alguna otra razón que podría ser, dejémoslo así, no vale la pena ahondar en esto, y las hipótesis que yo pueda tener al respecto, pues me las voy a reservar. Digamos, inclinada a dar cierta información o colaboración. Entonces el Ministerio Público, otra vez partiendo de una colaboración eficaz, ¿verdad? Cosa que no es lo mejor, pero digamos que es algo para tener ciertos indicios. Entonces, a raíz de esa información que proporciona el MP a cambio de, lógicamente, algunos beneficios que habrá recibido, que eso es lo cuestionable de estas figuras, ¿verdad? Porque entonces si me van a beneficiar, ¿qué tanto garantiza que las cosas se van a decir como se tienen que decir, ¿verdad? Es como el tema de Juan Carlos Monzón, ¿verdad? Juan Carlos Monzón va a salir en caballo blanco y es una persona a quien se le acusa con mucha seriedad de haber estado en bandas criminales, incluso pues uno de los temas de los que se le acusa, no voy a decir otra cosa porque son digamos suposiciones o acusaciones nada más, de bandas por ejemplo de robos de automóviles. Entonces es una persona que tal vez ya venía en actividades delincuenciales y ahora resulta que es un testigo estrella, protegido por el MP, se le dio, como dicen en Estados Unidos, slap on the wrist, ¿verdad? Una palmadita así en las manos, y sale de lo más campante y de lo más tranquilo, seguramente con fondos ahí guardaditos en algún lado y no pasó nada. Claro, obviamente es, digamos, en la escala es preferible llegar a lo más alto de la estructura, que sea el expresidente y la exvicepresidente, pero eso no quiere decir que se utilice esta figura para garantizar la impunidad de las personas intermedias, que también un buen grado de responsabilidad tienen. Entonces, volviendo al tema Arzú, es decir, se da esta información, se empieza a investigar, se conocen estos temas, pero a partir de ahí, ¿qué se pudo haber presentado, digamos, dentro de los elementos con los que consta el Ministerio Público para convencer a una juez pesquisidora? Recordemos que es juez, y una cosa es lo que se logre demostrar con medios en un tribunal, en un juzgado, y otra cosa es lo que se piense, lo que se diga, lo que se crea, lo que se especule, lo bien o lo mal que nos caiga don Álvaro Arzú, ¿verdad? Y que pensemos que ha sido poco transparente y esto y lo otro. Es decir, a nivel procesal es una cosa. ¿Qué tanto el Ministerio Público haya podido llevar una acusación, entre comillas, porque esto realmente no es una acusación, digamos, o elementos sólidos, convincentes, para
persuadir a esta juez de que ameritaba, digamos, quitarle este privilegio, eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que la jueza dijo, no lo recomiendo. Claro, también tenemos que pensar que es un proceso de antejuicio. Aquí no se le está ligando a proceso, ni mucho menos como condenando, como mucha gente piensa. Es decir, la condena tendrá que producirse eventualmente, y ahí sí tiene que haber suficientes pruebas para que un tribunal decida, más allá de cualquier duda razonable, que es culpable. Entonces, ese balance es el que es difícil, ¿verdad? ¿Qué tanto amerita hoy, en este momento, en esta etapa, donde ni siquiera se ha formado, digamos, una causa en contra de él? ¿Qué tanto necesita un tribunal para decir, hay suficientes indicios para hacerme pensar que pudo ser partícipe de la comisión de un delito, por lo tanto vamos a retirar este privilegio del antejuicio para investigar y eventualmente pues llevarlo como mínimo a ser declarado? Obviamente la barrera, digamos, la carga de la prueba debería ser mucho menor en esta instancia que ya en un proceso. Que ya en un proceso, ya en un auto de procesamiento, no se diga en un debate, ¿verdad? Ahora, una pregunta. Una vez que le quitaran suponiendo que si esta sala decide quitarle este privilegio, el alcalde está sujeto a que, como ya hemos visto, se le ordene medida de prisión preventiva, como se ha hecho en muchos casos. Bueno, dependerá, es decir, retirarle el antejuicio a alguien es solo como se ha tratado para investigar. Es más, yo cuestiono ese criterio y la misma fiscal lo ha expresado. Es que no se le puede investigar porque no tiene antejuicio. No, yo discrepo de eso. Lo que no puede es acusarlo, lo que no puede pedir es que se le conduzca a rendir una primera declaración. Lo que no puede es pedirle a un juez un auto de procesamiento, que es, digamos, un acto inicial donde la persona ya se vincula al proceso ya a partir de una resolución de un juez. Pero, es decir, que no puedan investigar o que no hayan elementos que puedan recopilar para fortalecer, digamos, el argumento de por qué hay que retirarle el antejuicio. Yo honestamente así tan riguroso, incluso a la inversa, digamos, como lo ha planteado la fiscal, no estoy de acuerdo que sea así. Cualquiera de los que ha escuchado estos programas sabe lo que pensamos en contra del privilegio del antejuicio, pero estando ahí, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿tú consideras que aún con este privilegio de antejuicio pueden hacer las investigaciones para presentar lo que una no pueden acusación es más sólida? pedir una orden de allanamiento, Claro. Lo que no pueden es citarlo, pero es decir, si resulta que hay pruebas, si resulta que hay elementos ahí, sale su nombre, sale algún dato, algún documento, eso yo no lo vería como violatorio, digamos, de esta inmunidad que tiene, ¿verdad? La idea del antejuicio hay que recordar que es para que las personas, o la justificación, entre comillas, es para que las personas no sean encausadas penalmente por razones espurias o políticas, ¿verdad? Imagínate si el argumento de quienes lo defienden es, si no todo el mundo estaría siendo acusado penalmente por cualquier cosa y nunca podrían trabajar o serían persecuciones de tipo político, etcétera, etcétera. Esa es como que la idea detrás de establecerlo, ¿verdad? Ahora, hemos visto que ha habido un abuso en cuanto al uso de la prisión preventiva versus las medidas sustitutivas. Sí. Incluso no se ha llegado a implementar el brazalete para poder asegurarse que la persona no sale de cierto perímetro. En caso de que se le quite un antejuicio, por ejemplo, como ya se le quitó a Roberto Villate, como se está tratando de quitar a Felipe Alejos, como se pretende también quitárselo a Álvaro Arzú, ¿ellos estarían sujetos a que en cualquier momento el juez determine que tienen que estar en la prisión? Sí, en cualquier momento el Ministerio Público podría pedir, digamos, que sean conducidos a declarar. Es que, digamos, aquí hay que aclarar un punto. Es decir, cuando uno ve que a la gente le giran orden de captura, la orden de captura no es para mandarlos presos. Pareciera. Así pareciera, pero los la realidad no es esa. No es orden de captura, vaya a meterlo a la cárcel. Ajá. No, la orden de captura realmente en esa etapa es para conducir a la persona por la fuerza ante un juzgado para que rinda su primera declaración en un proceso y que el juez decida si lo vincula o no a ese proceso por una presunta o posibilidad
de una responsabilidad. Entonces el juez dicta un auto de procesamiento, que es con lo que lo vincula al proceso, y luego de dictado el auto de procesamiento, el juez decide, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hay peligro de fuga? ¿Hay peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad? Bueno, entonces se va a quedar en prisión preventiva. Vamos a neutralizar. No hay tal cosa, exacto. Entonces dele una medida sustitutiva y que el proceso siga, lo cual debería ser la regla. Sin embargo, se ha convertido en la excepción. Yo sí, digamos, veo que la regla, la generalidad ha sido el uso generalizado de estas órdenes de aprehensión para conducir a las personas a los juzgados y el uso generalizado de la prisión preventiva. Ahora, veámoslo a la inversa. Tenemos alternativas. Guatemala es un país lo suficientemente seguro y con las garantías de que esta gente no se nos va a fugar por alguna frontera. Probablemente no. Entonces... Y regresamos al tema de la seguridad y la justicia en el claro. gobierno. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos ahora de la comisión de postulación, la comisión postuladora, que está ya evaluando los expedientes que recibió de quienes se postularon para ser fiscales. Y entonces vamos a hablar de este tema. ¿Cuál es el reto que enfrenta la comisión? ¿Cuáles han sido las acciones que han tomado en esta primera reunión? Y también el tema de, ¿es suficientemente? Y estamos hablando ya casi más de 10 años de la CICIG en Guatemala. La CICIG ha logrado fortalecer al Ministerio Público como institución de tal forma que no importa quién quede de fiscal, se seguirá una línea de combate y de investigación. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. ¿Qué tal, querida Guatemala? ¿Recuerdas cuando comenzamos a escribir esta historia juntos? Desde el principio nos prometimos cuidarnos mutuamente. En estos 50 años hemos alcanzado sueños, y no solo los nuestros, también los de nuestra gente. Vimos futuro en nuestra dedicación y en unir esfuerzos. Sigamos creyendo 50 años más, mi querida Guatemala. Cuentas conmigo siempre. Aseguradora General, cumpliendo 50 años por un país con futuro. De tu almuerzo, disfruta cada mordida. Nuevos sándwiches Campero. Pan brioche con una deliciosa pechuga de pollo extra crujiente o a la parrilla. Pepinillos, lechuga y nuestra única salsa Campero. Ven o pídelos al 1777. Esto es Sabor Campero. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! Necesitas reponerte. Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas. Y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. Libercon de Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Puedo invertir en Bitcoin? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en todo ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. Precio normal, $150. Más información en libercon.gt o al 2308-6868. 2308-6868. Organiza Libertópolis.
El Festival de Empanadas ya inició en la San Martín y puede disfrutar 2 empanadas por un superprecio de 15 quetzales. Las empanadas de la San Martín hay de champiñones, loroco y queso crema, y también espinaca y queso crema, para todos los gustos. El Festival de Empanadas en la San Martín, así que cuando vaya por el pan, pase también por sus empanadas en la San Martín. Y bueno, inició ya el proceso de elección o todo el proceso para postular a quienes serán los aspirantes de la lista que deberá elegir Jimmy Morales al nuevo fiscal, y dentro de ellos pues bueno, se presentaron 39 aspirantes, de los cuales pues ya la comisión postuladora hoy tuvo su reunión. De 10 expedientes que ya habían revisado, pues 2 fueron rechazados. El de la licenciada Tamara de León, ella fue excluida, no fue aceptado su expediente, ya que carecía de las fotocopias legalizadas de sus títulos, que la acreditaban como licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notaria. Este fue uno de las cosas por las cuales quedó excluido su expediente, en una votación de 12 votos a favor de excluirla y 3 en contra, pues queda fuera debido a que no tenía el sello y la fotocopia no estaba legalizada. Sí. Digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si presentó una certificación de colegiada activa? ¿Verdad? Es decir, estoy diciendo, esas son las cosas que no tienen sentido en Guatemala, ¿verdad? Que por la forma, por el legalismo, que porque le hace falta el sello, porque le hace falta acá. O sea, ¿es abogada colegiada o no es abogada colegiada? ¿Lleva el tiempo de ejercer la profesión que requiere la ley o no, verdad? O sea, un papel no es requisito indispensable o la única forma de acreditar un tema. Y no la estoy defendiendo, no sé ni quién es, la verdad, pero igual podrías, pero voy a que otra vez los criterios, ¿verdad? Y eso mismo pasa cuando tú vas a hacer un En trámite. todos lados. Sí. Cualquier trámite y no tiene un sellito, no tiene un timbre, no tiene algo y ya no sirve. Mira, tan sencillo como no llevas el boleto de ornato de la persona interesada o de la persona que fue a recoger el documento o el trámite que estás haciendo. O sea, así de ridícula está, digamos, toda la burocracia en Guatemala. Es absurdo. Y también fue rechazado por errores en su expediente el expediente del licenciado Francisco Javier Puac. ¿Quiénes ya han sido admitidos? Pues Jacqueline Asmitia Poroj, que es actual jefa de la Oficina de Atención Permanente, esto del Ministerio Público; Mayra Vélez, secretaria general del Ministerio Público; Ilse Álvarez, la esposa del expresidente Rafael Espada; Edgar Melchor, que es jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas; Eric Álvarez, que fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia, para muchos pues conocido, no muy favorablemente; y también la ex juez y abogada Claudia Escobar. Son quienes ya han sido aceptados su expediente. No quiere decir que van a integrar la terna, sino están pasando el primer filtro, donde están viendo que tenga todos los sellos, los papelitos, y que esté todo como una lista de cosas que debieron haber entregado. Me llama la atención que, y esto ya es de forma, tenían que entregar 15 expedientes para que pudieran revisarlos. Copias, sí. Sin 15 expedientes, sin 15 copias iguales, o sea, 15 expedientes iguales para que pudieran revisarlos al mismo tiempo los comisionados, y ahí te das cuenta de lo atrasados que estamos. Sí, no, y eso es también por el hecho de que como la Constitución manda a que los decanos de las escuelas de leyes, que me rehúso a llamarles facultades de derecho porque no enseñan derecho, gradúan abogados y enseñan legislación, no derecho, cosa que es muy diferente. Participan en estas comisiones, entonces pues la gente ha fundado universidades y ha fundado escuelas de leyes que no gradúen abogados o gradúen abogados de pésima calidad o lo que fuere, con tal de tener un pie metido ahí y obtener el poder político que da esta cuestión, ¿no? O sea, es decir, yo no me pongo a que hayan universidades, es más, qué bueno que crezca, digamos, la oferta de educación superior en Guatemala. Eso es algo positivo, pero no por las razones equivocadas. Pero sí, hasta ese
hasta ese, digamos, nivel hemos llegado, ¿verdad? Yo creo que a mí en general el proceso no me gusta cómo cómo se ha venido tergiversando, digamos, el concepto de comisiones de postulación. Es una comisión, digamos, de gente honorable, entre comillas, se entiende, pues, decanos académicos, digamos, rectores, gente de la academia, pues siempre se le da algún grado de participación al colegio de abogados, ya sea planillas o en este caso con la presidencia, y en el caso del fiscal, pues también a la presidencia del organismo judicial. Pero es una responsabilidad muy grande, es decir, es una comisión para postular a 6 personas idóneas, dentro de las cuales el presidente debería elegir una que pueda ejercer la labor de fiscal general. En Guatemala, como todo lo hacemos al revés, es lanzo la invitación y todos los agentes políticos o la gente que está acostumbrada a vivir de la política, que se quiera postular, véngase pues. Y entonces ponemos una tabla de graduación sin mucho sentido. Para cumplir con un requisito. Para cumplir con un requisito y pues ahí que vayan. Y es más, habrá negociaciones a lo interno de la comisión de que si pones a tu candidato yo pongo al mío, o yo puse mi universidad para impulsar la candidatura de cual y tú pusiste la tuya para de tal, y así va. Y eso se ha visto en Corte Suprema, por ejemplo, o sea, gente allegada, digamos, a los políticos detrás de las universidades, llegar a ocupar puestos en Corte Suprema y demás, cuando el manejo no debería ser ese, ¿verdad? Debería ser que una comisión haga un trabajo y un análisis serio de buscar 6 personas que tengan un perfil idóneo para el cargo, proponerlos y dar ese listado al presidente para que elija. Aquí hay varios temas que me gustaría que habláramos, Alejandro, porque, por ejemplo, por un lado, se tiene esa... se sigue hablando de lo poco confiable que puede ser y lo débil que es la institución de la fiscalía, que se tiene miedo de quién va a ser el que elija al presidente. Sí. Segundo, y aquí la pregunta que te haría ¿existe constitucionalmente una limitación para que el presidente hiciera un sorteo de esos seis candidatos? Segundo, después de 10 años, más de 10 años de la CICIG en Guatemala, tenemos un Ministerio Público fortalecido, que no nos estemos preocupando cuál va a ser ahora la visión del nuevo fiscal y si va a dedicarse o va a llevar su agenda, como en su momento lo tuvo Claudia Paz y Paz, enfocándose solo en temas de derechos humanos. Sí. Sí, digamos, en cuanto al tema del sorteo, el presidente perfectamente bien puede cerrar su oficina, asignarle un número del 1 al 6, lanzar un dado, cayó el 2 y salir y decir, bueno, escogí al 2 y ya. Es decir, no hay al nada final que le impida. es una prerrogativa que él tiene y lo hace. Yo lo que más me espero, porque ya hay gente, digamos, anticipando criterio en ese sentido, es que cuando a ciertas facciones ideológicas no les guste el que eventualmente elija el presidente, van a accionar constitucionalmente. Ya lo están anunciando. O sea, vamos ya están a diciendo, no debería porque su hijo, no debería porque su hermano, no debería porque se puso a la CICIG, no debería porque aquí, porque... O sea, ya están diciendo, mire, el día que sea la elección viene el amparo. No importa. Y don Jordán Rodas probablemente lo haga, y doña Corte de Constitucionalidad probablemente lo haga también, y otros abogados ahí, pues en su afán de protagonismo y de figurar, pues también seguramente lo van a hacer, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo quedaría la figura del presidente? Porque también estamos hablando de la institucionalidad. No estoy hablando de Jimmy Morales, estoy hablando del presidente en cuanto a tomar decisiones y en cuanto a los pesos y contrapesos. Sí, no hay, realmente no los hay. Mira, aquí la Corte de Constitucionalidad ha anulado todo ese casi inexistente sistema de frenos y contrapesos, ¿no? La Corte de Constitucionalidad hace lo que se le venga en gana de acuerdo al criterio que tenga en ese momento, y así ha funcionado. Le ordena al Congreso que elija junta directiva y ni siquiera hay una sentencia definitiva de un amparo, ¿verdad? Es decir, aquí hay un rey que se llama Corte de Constitucionalidad que hace lo que se le plazca. Aquí no hay sistema republicano
de control de poderes. Esa es la verdad. Eso no quiere decir que como está el proceso con las comisiones de postulación, el proceso es bueno o infalible, o que incluso el mismo presidente Morales haga una buena designación. Lo más probable es que no haga una buena designación o indeseable, y lo más probable también es que de esa comisión de postulación salgan candidatos politizados. Porque ¿quiénes ves? Hay gente que ha estado en Corte Suprema, que ha estado acá, que han sido ministros, que ha estado en la burocracia, que ha estado en esto, que ha estado en lo otro. Es decir, gente como que andan viendo cómo se brincan de un puesto a otro y nunca quieren salir de la estructura del Estado como su modus vivendi y su modus operandi. Eso no es necesariamente bueno. Tal vez podría haber un sistema, digamos, de carrera, pero consolidado, no estas carreras por ley que no sirven como la ley de la carrera judicial, sino un sistema de carrera dentro del propio MP, donde un fiscal, digamos, que ha demostrado tener capacidades, probidad y todo lo demás que se requiere, pueda optar a ser considerado para ser un fiscal general. ¿Por qué no? O abogados litigantes, ¿verdad? De reconocida honorabilidad. Pero, digamos, ¿verdad? No voy a mencionar los nombres porque no es el punto, es el ejemplo, nada más, es el caso hipotético. La secretaria de la fiscal actual, la jefe de la Oficina de Atención Permanente, un magistrado de Corte Suprema que fue cuestionado porque se fue con su secretaria a Brasil, y gente así. Entonces, eso deja mucho que pensar, ¿no? O sea, seguro hay buenos abogados en Guatemala que pueden hacer esta labor, pero lo importante es la institucionalidad, ¿verdad? Que de verdad exista una autonomía y una independencia sobre todo, ¿verdad? Que no el poder político influya en las instituciones de justicia, porque esa es obviamente la principal razón de tanta impunidad y de tanto desastre. Si se han transferido competencias, no se han transferido competencias. El día que la CICIG se vaya, vamos a quedar igual que como estábamos antes de que entrara. Esto, desde que se discutía el tema de CICIAX, yo lo decía, y el ejemplo que citaba era Minúa. Tuvimos Minúa en Guatemala más de 10 años. ¿Y qué nos dejó Minúa? Se fue y volvimos a tal y como estamos. Minúa tal vez llevaba a cabo algunas investigaciones, algunos temas delicados y demás. Abogados relativamente más profesionales de lo que tenemos acá. ¿Y qué nos quedó de eso? ¿Dónde está la transferencia de competencias? ¿Dónde está, digamos, la consolidación de la independencia y autonomía del Ministerio Público o de los juzgados? Eso también implica reformas constitucionales, reformas legales que no hemos hecho. Entonces, yo realmente no espero mucho del proceso porque lo estamos haciendo dentro de las mismas reglas del juego que promueven, digamos, esa colusión de intereses, ¿no? Claro, y bueno, al final la pregunta que nos hacemos aquí es si logrará el Ministerio Público, pues, como institución, tener esa independencia. Y por otro lado, que estamos hablando de un sistema politizado, pues lo que se ve venir es una lucha de poderes entre los políticos que piensan de una forma y los políticos que piensan de otra. Claro. Porque al final no se está peleando por un fiscal independiente, sino se está peleando por un fiscal afín a las ideas políticas de cualquiera de los grupos. Sí, y también hay que decirlo, ¿verdad? Porque uno no se puede ir en contra de la razón y hay que aceptar las críticas o los argumentos, digamos, cuando son válidos. Por supuesto que hay gente que le interesará que haya un fiscal afín a favorecer la impunidad y a defender a gente corrupta. Por supuesto que es una preocupación legítima, adicional, obviamente, a lo que tú mencionabas, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado por dónde, digamos, puede ir encauzándose este proceso. Pues muchas gracias, Alejandro. Espero contar contigo el próximo lunes. Es un gusto. Sí, esperemos que sí. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa de Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchas gracias también a Patricia Herrera. Buenas noches, siguiéndoles en su interesante programa. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. También quiero agradecerles a Astrid Ortiz, a Walter Fer, muchas gracias por compartir. José Calderón, muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Vamos al corte y cuando regresemos, continuamos con Más Negocios.
Libertópolis.